Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a explicar un problema de los motores de inducción. Ya tenemos un motor de inducción con 8 polos, 10 caballos de vapor, 380 voltios, 730 RPM, etc. ¿no? Tenemos rendimiento, factor de potencia y con una frecuencia de 50 Hz. Veamos cuál es la pregunta. Nos pide la velocidad del sincronismo del campo giratorio. ¿Cómo hallamos la velocidad del sincronismo? Muy sencillo. Acuérdense, ¿no? La velocidad es igual a 120 por la frecuencia de la red entre el número de polos. O también 60 por la frecuencia entre el par de polos. Al final es lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos, reemplazando por ejemplo 60 por 50 entre 4, ¿no? Pares de polos, nos da 750 RPM. Esa sería la primera respuesta de la pregunta A. Vamos con la pregunta B. Dice, el deslizamiento a plena carga. ¿Cuál es el deslizamiento a plena carga? Acuérdate, el deslizamiento viene a ser ese desincronismo entre la velocidad del campo magnético, tanto del estator como del rotor. Entonces siempre hay un desincronismo, entonces ese desincronismo tiene la denominación llamada, en este caso, deslizamiento. Veamos, el RPM síncrono menos el RPM del rotor entre el RPM síncrono. Acuérdate, ya hallamos la velocidad síncrona, ¿no? 750 RPM. Y la velocidad del rotor es 730. Entonces hacemos la diferencia, 750 menos 130 entre 750, por el 100% nos sale 2.6%. Acuérdate, el deslizamiento también, en este caso, tiene dos valores. Uno mínimo y uno máximo. O sea, 0 y 1. ¿Cuándo es 0? A ver, recordemos. Si n del rotor alcanza al n síncrono, o sea, son iguales, entonces esta diferencia es 0. 0 entre un valor, acuérdate, es 0. Entonces, por tanto, el deslizamiento toma el valor de 0. Pero ¿cuándo toma el valor de 1? Cuando el rotor está frenado, o mejor dicho, bloqueado, ¿no? Está en reposo. Entonces toma el RPM del rotor es 0, por lo tanto N1 entre N1, 1. Por lo tanto toma un valor máximo de 1, ¿no? Cuando tenemos un rotor bloqueado. Bien, pasamos a la pregunta C. Nos pide la corriente de línea. Para poder determinar la corriente de línea, usamos esta expresión. ¿Ya? La potencia, en este caso, absorbida por la red, es igual a la raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, por el factor de potencia. Bien, despejamos aquí la corriente de línea, sería la potencia 1 entre raíz de 3, voltaje, el factor de potencia. Pero ¿cómo hemos hallado esta potencia absorbida por la red? Es muy sencillo, acuérdate. Nos está dando, el problema mismo nos da el rendimiento en la máquina. Entonces, como nos da el rendimiento de la máquina y a la vez también nos da la potencia de salida, la que va a entregar la máquina, que es de 10 caballos de vapor, entonces es muy sencillo hallar la potencia absorbida por la red. Acuérdate que la eficiencia debe de ser igual a la potencia útil entre la potencia, ¿qué potencia? Entregada. Claro que por el 100%, ¿no? Entonces aquí despejando esta ecuación tendríamos que la potencia entregada, o en este caso absorbida por la red, es potencia útil entre la eficiencia. La potencia útil, ¿cómo se ha hallado? Fácil, 10 por 736, lo hemos convertido a watts y sería 7360 watts. Esa sería la potencia útil, entre el rendimiento de la máquina tendríamos la potencia absorbida por la red. Bien, eso reemplazando la ecuación, en este caso despejando la corriente de línea, tendríamos la potencia absorbida por la red, que me salió este valor, entre raíz de 3, el voltaje de 380 y el factor de potencia, ¿no? Y nos sale 16.45 amperios. Esa sería la corriente de línea. Vamos con la siguiente pregunta. El par en el árbol de la máquina. ¿Qué es árbol? El árbol es el eje, muchachos, donde se va a apoyar el rotor, ¿no? Con sus rodamientos, etc. Entonces nos pide hallar cuál es el par o el torque que en este caso posee dicha máquina. Acuérdate, el torque, que es igual, ¿no? Todo parte de que potencia útil es igual al torque por la velocidad angular, ¿no? ¿Ya? Y aquí la velocidad del motor nos da ya en este caso que es 730 RPM, ¿no? Es la velocidad del rotor. Entonces, lo que hacemos es fácil despejar el torque, que sería potencia útil entre la velocidad
La potencia útil es, en este caso, la potencia útil es en 710 736, que es la potencia, un caballo de vapor. Este vendría a ser la potencia útil, 7360, entre la velocidad, en este caso, que es 730 RPM, pero ustedes ya conocen muy bien que es por pi treintavos, debido a que esta velocidad debe estar en radianes sobre segundo, no en RPM, para que justamente me dé newton por metro, ¿no? Entonces, al ser ese cociente, tenemos 96.28 newton por metro, dicho par mecánico de dicha máquina. Bueno, espero que se haya entendido, muchachos. Muchas gracias.